Eres más fuerte de lo que crees. Amigos, bienvenidos. Otra vez estamos de fiesta. En este tiempo hemos podido disfrutar de unas hermosas mujeres palmeras que el Señor las ha levantado grandemente y hoy no es la excepción. Hoy, desde la hermana República de Puebla, nos está acompañando Ruth Galvez, una mujer especialmente para la familia Lejos, muy inspiradora para mis hijos. Fue maestra de niños. eh, Parte de su currículum fue hija del pastor Galvez, fundador, bueno, un pastor que estuvo más de 40 y tantos años en la iglesia Gilgal. Y el Señor ha sido bueno, Ruth. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Dios ha sido bueno, nos ha sostenido y aquí estamos. Muchas gracias por esta invitación. Ay, gracias a ti por aceptar. Además, estás en la primicia de nuestra transmisión por Zoom. Gracias, Gladys. Este es un nuevo formato porque Ruth vive en Puebla, pero tiene una historia maravillosa en la que el Señor siempre será, como en todas, el protagonista. Así es, así es. Y bueno, la familia Galvez llegó, no recuerdo tus papás, si llegaron con hijos o sin hijos a Gilgal, pero tú naciste ya en el Distrito Federal, ¿ok? Así es. Pero te casaste, tu papá se fue con el Señor y tú decidiste irte a Puebla, más bien tú y Samuel decidieron irse a Puebla. Primero, antes que yo estoy hablando ya de Samuel, platícales quién eres, qué haces, tu esposo, Okay. tus hijos. Bueno, mi nombre es Ruth Galvez Juárez. Soy hija de Pastor Amador Galvez y Victoria Juárez. Fuimos 9 hijos y me casé con Samuel Tapia. Fue algo maravilloso. Era yo la líder de jóvenes y él era el joven que asistía a las reuniones. Fuimos amigos, éramos muy amigos. Nunca imaginé lo que venía después, pero Dios abrió los ojos del amor, nos conocimos y fuimos. La verdad es que Dios unió nuestras vidas y fue una decisión en fe porque juntos él decidió junto conmigo decir, vamos y mi casa y yo serviremos al Señor. Y creo que eso fue el fundamento para que nosotros diéramos ese paso y pudiéramos juntos ahora caminar y estar sirviendo en un ministerio que es Ministerio de Niños aquí en Amistad de Puebla. Y creo que ese fue, pues fue el paso de fe, hacer un pacto con Dios y decir yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos años Y de bueno, casada? ya tengo 26 años de casada. Guau. 26 años de casada. Este año hacemos 26 años de casados. Y bueno, fue una decisión que tuvimos que tomar, como lo mencionaste. Primero mi papá muere y tenemos que entregar casa pastoral. Segundo, le proponen a él un proyecto en trabajo secular aquí en Puebla, a Sami. Y tercero, mi mamá, ya un poquito malita, le dio un aneurisma. Ella me dice, yo me quiero ir contigo, hija. Entonces, pues tomamos la decisión. Materialmente, pues era dejar un trabajo en la universidad, era dejar a la familia, era dejar a la iglesia donde pues yo ahí nací, pero Dios siempre guiando nuestra vida y tomando esas decisiones, pues venimos a Puebla. Y aquí en Puebla, pues Dios trató de otra manera nuestra vida, pero siempre Él estando ahí presente, siempre con un propósito. Gloria a Dios. ¿Tienes Sí. cuántos hijos? Tengo 2 hijos. Cuando llegamos a Puebla, teníamos nada más a Esli
Ahorita ella está haciendo su internado, es doctora, ya está haciendo su servicio social. Y mi hijo nació ya aquí en Puebla, bueno, nació en México, pero ya nos venimos con él aquí recién nacido. Y algo, pues él está estudiando, ya va a terminar ingeniería en sistemas computacionales. Y algo que yo vi a través de este cambio para Puebla fue al año de que llegamos a Puebla, de que mi esposo tenía el trabajo, pues cierran el proyecto y dicen, ¿sabes qué? Ya no eres ni vas a estar con nosotros. Y es cuando vienen las preguntas, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Pero siempre yo he cambiado la palabra el por qué en para qué. Y Dios tenía preparado algo para nosotros aquí en Puebla. Empezamos a asistir a Amistad de Puebla y Dios tomó nuestros corazones porque pues fueron corazones que fueron un momento de decir, no sabemos por qué, pero estamos aquí. Y ahí Dios nos abrazó, nos puso unos pastores que nos abrazaron, que nos enseñaron, que crecimos, que al final como esas vasijas pensábamos que estábamos bien, pero Dios tuvo que tomar estas vasijas y transformarlas, volverlas a formar y darnos una nueva manera de ver las cosas con Dios, de tener una relación con Él muy diferente, pero siempre Él ahí, fiel y bueno, y su gracia sobre nosotros. Fue el propósito de Dios. ¿Tú crees que fue el propósito de Dios llevarlos a Puebla? Sí, sí, porque fue un tiempo también como matrimonio en el que menguas, a veces las mujeres somos como que vamos a hacer y tomamos el lugar, pero aquí fue un momento también para Sammy muy importante. Yo mengué, me dediqué a mis hijos, a mi mamá por su estado era como una hija más para mí. Entonces vi a mis hijos desde pequeños, estuve en esas etapas donde vas pues disciplinando, forjando, llevando, viendo a mi mamá y Samuel como el varón que él tenía también esa oportunidad, un varón proveedor, un varón que nos cuidó, un varón que pues tomó también una responsabilidad ante Dios y de jalar y de llevar y entonces entendí que era un tiempo que Dios había preparado también como matrimonio para seguir creciendo y ver a nuestros hijos. Y como esposa, ¿no, Ruth? Porque tú decías, es que el liderazgo lo veíamos en ti, ¿no? Dentro de la iglesia, el liderazgo lo veíamos en ti, no en Samuel, porque pues obviamente el apellido contigo pesaba mucho, pero por eso nos enfocábamos en ti como líder. Y a veces, Gladys, ese liderazgo lo queremos llevar a la casa. Sí, sí, sí. Escuchaba yo a Nola Warren en un podcast decir que ella, pues, tiene muchos dones, muchos ministerios. Su niñita dice que estaba chiquita y ella estaba involucrada. Abrieron una escuela de música. Y bueno, involucrada en tantas actividades, y dice que un día llegó a su casa y miró a su niñita y su carita triste. Obviamente tenía quien la cuidara, ¿verdad? Pero miró su carita triste y dice que pensó: en la escuela pueden contratar otro director. En las actividades que yo hago fuera de la casa pueden contratar a cualquiera, pero aquí nadie puede sustituirme como madre. Y Sí. entonces ella tomó la decisión de quedarse para cuidar a su niña y luego tuvo otra y bueno, se enfocó en la crianza de sus niñas. Y ella dice: aunque sí era algo que yo anhelaba, andar afuera y tomar el liderazgo y demás, dice, disfruté y hoy agradezco haberme invertido. Y qué bueno, Ruth, que también el Señor puso ese deseo en tu corazón de quedarte en tu casa, criar a tus hijas, por tu mami, que aunque no es un ministerio de plataforma, también es un ministerio. A- Así es, Además, así hablemos es. aquí del costo, Ruth, porque, por ejemplo, Gladys también, pues, estuvo cuidando a su mamá en unas condiciones
Sí, muy, difíciles, muy especiales y pocas veces hablamos del costo emocional y espiritual que esto trae. Así es que tú, ¿cómo viviste la enfermedad de tu mamá? Así es, pues mi mamá sufrió de un aneurisma y cuando le dan el diagnóstico, dicen, pues su mamá no va a moverse, no va a tener ya una vida normal, va a estar en cama, pero Dios la levantó. O sea, Dios hizo un milagro con mi mamá. Y estar viendo a mi mamá fue un tiempo también para mí como hija de honrar a mi mamá, de enseñarle a mis hijos la honra, porque también mis hijos aprendieron esa honra. Chiquitos, ellos veían pues cómo la cuidábamos, cómo la veíamos. Y, y fue un tiempo en, como dice Gladys, en donde yo mengué, mi liderazgo menguó, aprendí y yo sé que Dios era el tiempo para que también Samuel como sacerdote tomara ese lugar. Mi mamá bajo la cobertura de Sammy como varón pues de aquí de la casa. Ah, Y yo creo que eso fue algo que a Sammy lo le ayudó y le reafirmó como varón porque fue una oportunidad de un tiempo. Yo dejé de trabajar 11 años viendo a mi mamá. eh, Al final, Dios siempre es fiel porque me dio la oportunidad. Yo cuando salí a dejar a mis hijos, yo decía, mi mamá se le sube la presión y pierde el sentido y un día que regrese y que no esté mi mamá, o sea, fueron tiempos pues emocionalmente muy fuertes porque no sabía si salía y yo regresaba y mi mamá estaba aquí. Pero hubo un varón que me dijo, mira, tú no eres ni el médico, ni eres Dios, ni la vida de mami está en tus manos. Entrega a tu mami y confía en que Dios es fiel. Y amén. mi oración era esa, Señor, permite que el día que mami salga afuera de este terreno, ¿verdad? De esto material y que se encuentre contigo, que yo pueda estar. Y esa era mi oración. eh, Aprendí a soltar las cosas delante de Dios porque yo no tenía nada en mis manos, era Dios el que tenía el control. Y cuando fue la partida de mi mamá, yo estuve con ella. Dios me permitió desde 2 días antes, Dios nos fue preparando y cuando fue el día, Dios me permitió orar con ella y Aleluya. ver cómo levantó sus manos, extendiéndolas para encontrarse con su creador. Y Ah, en ese momento yo entendí que ella iba con Dios. Y amén. fue un tiempo muy, muy bonito, pero también aprendí la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Dios, así como dice la palabra, que es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo sé que es Dios de generaciones y Amén. Él permanece fiel. Y aún en lo más difícil que pasemos, Dios es fiel y Dios Gloria. ahí está contigo y te va a sostener y va a permitirte estar en esos momentos pues tan difíciles para el mundo, pero para nosotros que tenemos una esperanza, saber que Dios es fiel, que Dios es soberano y que caminamos con Él. Y que escuche el clamor de nuestro corazón. Fíjate, eso es súper importante. Ese así clamor es. también yo lo hice. Yo le decía: Sí. "Señor, por favor, yo sí, yo quiero estar cuando llames a mi mamá a tu Ah, presencia. Yo quiero entregarla, yo quiero estar con ella". Y de la misma manera que lo hizo contigo, lo hizo conmigo también. guau. Me permitió estar ahí, entregarla en las manos del Señor, y es la atención que el Señor tiene con nosotros. Clamamos, él responde, porque Él es bueno. Sí, a mí me da tanta emoción, ¿no? Pensar en la hermana Vicky, una mujer dulce, o Mm. sea, una mujer de oración, ¿no? Así es. Y que decía que ella no tenía ministerio, pero que nada más intercedía por todos. Ay, nada Y más. nada más por toda una iglesia, ¿no? En aquel Sí, entonces, bueno, era una iglesia, pues grande. Entonces, realmente a mí me conmueve esta parte. Pero, Ruth, estamos en un tiempo tan difícil donde las mujeres, bueno, justo estamos
en los días del Día de la Mujer, y cuánto empoderamiento queremos o pretendemos tener, o el feminismo mal entendido, donde se pretende pisotear al hombre. A mí me encantaría, o sea, el proceso que tú pasaste de estar en casa 11 años no fue fácil porque ella es una mujer Sí, profesionista. claro. Entonces, estar así como que en pausa durante 11 años fue mucho aprendizaje. Pero algún consejo que le quieras dar a nuestras palmeras, a lo mejor hay alguien por ahí que está Resistiéndose. como gato boca arriba, ¿no? Queriéndose arañar y estándose peleando con el varón. ¿Algún consejo que tú les pudieras dar? Bueno, pues yo creo que es importante, primero, el corazón de Dios en ti, Amén. porque la verdad es que es el corazón de Dios en ti, el amor de Dios en ti, y entender, pues, que tenemos que hacer pausas. Y fue una pausa de 11 años donde no, en mí no había, ay, quiero trabajar, no. A veces la parte económica, pues sí te lleva a decir, ay, tengo que hacer algo. Ajá. Pero, pero en ese momento era el ver a tu esposo como sacerdote, el ver a tu esposo como proveedor, el ver a tu esposo y dar esa oportunidad realmente de que él te lleve, ¿no? Y eso es a veces muy difícil, ¿no? Como decías en el liderazgo. Sin embargo, también ayuda mucho la iglesia. Fíjate que la iglesia donde llegamos, pues nosotros llegamos y como en Gilgal, ¿no? Tú vete a la alabanza y yo me voy a niños, ¿no? Y vamos a servirle a Dios. Y no, ahí fue algo que también Dios me enseñó. Van a ir como matrimonio. Y como matrimonio van a servir en niños, ¿no? Y entonces Samuel dijo, ok, bueno, sirvo como niños. Y vamos con niños. Luego, pues yo era desconocida totalmente para todos los que estaban aquí en Puebla porque nadie me conocía. Entonces, también aprender que tienes que menguar, ¿no? Desde el hecho de decir, yo, tú me conoces, Angie, era, vamos a hacer esto y vamos a partir el pastel y entonces un día llegó una persona y me dijo, no, no nos vas a ayudar, tú quédate sentada. Híjole, eso para mí fue así como, ay, no, Un golpe pero al ego, sí, ¿no? Un golpe al ego. al ego, exacto. Y decir, no, o sea, Dios quiere enseñarte sujeción, Dios quiere enseñarte que hay una autoridad. Y para mí esos procesos fueron los que me fueron llevando junto con Sammy a caminar juntos. Y también para él fue un tiempo de ver a un pastor que nos recibió, José Luis Aguilar y Silvia, un pastor que lo abrazó como padre porque él necesitaba y tenía esa carencia. Entonces, fueron procesos que Dios nos llevó a menguar, a sujetarnos, a ver a nuestras autoridades y a respetar a nuestras autoridades. Entonces Dios nos llevó a eso. Yo como a mi esposo y también en la iglesia donde estuvimos, ver y valorar a nuestras autoridades, porque a veces eso, pues tú das por un hecho que lo tienes, pero no. Y ese tiempo para nosotros fue aprendizaje. Y creo que es un aprendizaje cuando te quieres someter a Dios, cuando ves la santidad de Dios y su poder y su amor, su soberanía y decir, yo quiero estar ahí, abajo, abajo de ti, Dios, quiero estar ahí, guardada. Y eso fue algo que aprendimos como matrimonio, también lo aprendí como mujer y pues es la fidelidad de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Vamos siendo moldeadas para un propósito eterno. Si José hubiera llegado de la casa de su papá a gobernar una nación, la hubiera echado a perder.
Entonces tuvo que pasar por ese proceso de primero trabajar en la casa de Potifar, luego ir a la cárcel. Iba siendo puesto primero sobre, no sé, 15 personas, después me imagino que había 200, 300 en la cárcel, para luego ya gobernar en una nación. Así me imagino que fue tu proceso, de poquito Así. en poquito para llegar al lugar a donde el Señor ya había preparado para ustedes. Y yo creo que este testimonio de vida a mucha gente le puede hacer ruido, amiga. De decir, no, es que son de otra especie, son de otra época, pero es cumplir el propósito de Dios como mujer y como esposa. Así es que a nuestra audiencia yo les invito lo que dice el apóstol Pablo, que nos transformemos por medio de la renovación De de nuestro. nuestro entendimiento. Quizá el mundo te está diciendo, tú puedes. Es más, ¿cuántas veces dicen, yo no necesito un hombre para brillar y demás? Si no es tu caso, si no te quieres casar, tú vas a cumplir un propósito de Dios. Sí. Pero si tú eres una mujer casada, también Dios tiene propósitos para ti y Dios tiene un orden. No es misógino, pero Él sabe dónde ponernos. Y bueno, siempre el Señor nos trata con tanta delicadeza, con tanto amor, que nos va enseñando en el día a día. Pero ahora me gustaría que nos compartieras, ¿has tenido alguna batalla con tus hijos? O sea, la batalla más significativa que tú hayas tenido con tus hijos. Pues mira, gracias a Dios de ese aprendizaje, de ese tiempo que Dios me permitió invertir en mis hijos, ver a mis hijos, ha sido un tiempo en donde ellos conocen a su Dios, ellos saben de Dios, ellos, eh, Esli es una buena mujer, tiene un gran corazón y yo sé que Dios la ha llamado a las misiones. Y el tiempo ahorita pues está preparándose, pero yo sé que Dios la va a llevar a misiones. Entonces, ha sido un tiempo muy, muy padre para ella y estar con Dios. Con Sammy es un varón que tiene un corazón de Dios. Yo le digo que es un corazón de pastor, porque es un varón que nos detiene, nos para y vamos a orar y nos da consejos y nos ayuda y nos cuida y yo sé que Dios lo está equipando, así como a mí me fue equipando poco a poco, ha sido el equipamiento para él. Sí hubo una batalla en donde mi hijo un día me dijo, mamá, no quiero ir a la iglesia, me siento lastimado. Entonces yo le dije, ok, hijo, yo te entiendo y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Y fue un momento muy difícil para mí, como mamá, que tu hijo te diga eso es algo que yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué? Pero entendí que todos tenemos un proceso y que Dios tiene, como decía Gladys, te va equipando y va mostrándote. Y yo sé que Sammy está en ese proceso. Él ahorita está preparándose, pero él dice, mamá, yo tengo mi relación con Dios y yo sé que Dios está conmigo y estoy orando por él. Es una batalla que tengo ahorita con él, pero él está con Dios. O sea, él sabe de Dios, él conoce a Dios porque él tomó una decisión, pero es ahorita un momento como papás que tienes que orar y que tienes que ser unido y que tienes que, entonces, pues estoy esperando que Dios le muestre el lugar en donde él tiene que estar, Sí. en donde él tiene que aprender y tomar la decisión, ¿verdad? De ser, es un apasionado de Dios y ahorita está en un proceso y estamos orando y está con él. Y yo sé que Dios está cuidando de él. Amén, que coma, que duerma, porque el largo camino le espera. Bien. Sí, sí, Así la es. verdad que el educar no es fácil. Y en educar al Señor es un reto hoy por hoy, porque la sociedad te dice, no, eres una exagerada, déjalos que ellos elijan, ellos pueden tomar sus decisiones.
¿no? Hoy por hoy que hay tantas malas decisiones de los chicos y no los no tan chicos que no tienen una identidad como hijos de Dios, ¿no? Que ni siquiera ya algunos se creen ni siquiera personas, Personas. ¿no? Y claro que pueden tomar sus decisiones, pero gracias a Dios por la vida de los papás que se ponen en la brecha y que vamos direccionando a través de la oración. A veces Sí. no nos es tan fácil o no se prestan tanto para oír el consejo, pero la oración siempre va a estar ahí redireccionando sus vidas. Gracias a Dios que están ahí en la brecha y primeramente Dios pronto va a encontrar el lugar correcto donde se sienta bien contento y pueda hacer uso de los dones que Dios puso en él. Lo Sí, esa es mi misión. sí, lo importante es aprender a esperar en el Señor y también, no sé, como que no hostigar, ¿no? Ujú. Porque a veces como mamás queremos Ay, forzar, no, no se nos da eso de hostigar. ¿sí o no? Sí, Y no, a veces tratamos de forzarlo para, pero yo creo que también aquí como mamás tenemos que pedir que el Señor nos dé paciencia, templanza para no romper en coraje y decir: "¿Cómo de que no? Ujú. ¿O por qué no? O son niñerías, o sea, lo que tú me estás diciendo, ya pasó, ya, perdona". Pero no, realmente cada persona tiene su proceso y creo que tenemos que aprender a respetar los tiempos. Sí, amén. así es. Sí, sí, yo sé que hay un salmo en donde dice que Él conoce nuestro levantar, Él conoce nuestro sentar, Él aún nuestros pensamientos, Él lo sabe. Y para Él fueron y han sido palabra, Dios lo ha rodeado, lo rodea de gente que ama a Dios. Gloria a Dios. Y me dice: "Mamá, hoy hablé con este chico y le dije y oré", y, "Oh, hijo, es que Para tú eso eres el nació. Dios, para eso nació". Entonces, esa es mi oración, que Dios le pueda mostrar el lugar donde esté. A veces quisiéramos tenerlo donde estamos nosotros, queremos que esté donde estamos sirviendo nosotros, pero Dios tiene sus propósitos y aún en esa fidelidad de Dios, yo sé que Dios está preparando ese lugar donde Él va a llegar y donde va a estar y donde va a trabajar y donde va a servirle a Dios. En la iglesia primitiva, cuando hubo la persecución y fueron dispersados, pues todos unos se agarraron para un lado, pero para donde iban el evangelio iba siendo predicado y expandido, ¿no? Hasta que nos llegó a nosotros. Entonces, allá donde el Señor lo ponga, también va a ser poderosa la obra que el Señor haga a través de su vida. Amén, Gladys, amén. Te agradecemos mucho, Ruth, que te hayas conectado con nosotros. Eh, cada palmera tiene su propia historia. Amén. Cada palmera tiene su propio proceso. Los procesos, especialmente el cambiarse de lugar, el vivir eh, la situación de tu mamá y de alguna manera tú te convertiste en su mamá, Ujú. ¿no? Y aprender a esperar en los tiempos de Dios. A lo mejor alguna mujer está como tú, está quizá, a lo mejor no en cambiarse de lugar, pero quiere trabajar, pero no debe de trabajar. Así es que, ¿qué consejo le darías a esa mujer? Es primero buscar su palabra. Dios tiene palabra para nosotros y cuando Dios te da una palabra debes de tomarla y caminar en esa palabra. Creerle a Dios, porque Dios siempre tiene ese propósito como mujeres. Eh, ver lo que Dios ha hecho a través de tu familia, porque Dios se mueve a través de nuestra familia y puedes ver su provisión, puedes ver su bondad, puedes ver su fidelidad. Y eso te tiene que mover a decir: Dios, te estás mostrando a mí como ese Dios para mí, para mi familia. Y de esa manera puedes tomar decisiones de decir: quiero ser como tú eres, Dios. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea, para el diseño que tú me formaste. Y, y cuando Dios ve en nuestro corazón ese deseo, Dios lo hace, pero Amén. debemos de tomar una decisión. Debemos de tomar esa decisión de decir: yo quiero
obedecerte, Dios. Cuando nosotros queremos obedecer a Dios, Dios nos va guiando y nos va dando señales y vamos caminando y vamos sabiendo que vamos en ese camino que Él preparó para nosotros. Entonces, es confiar en Dios, es creerle a Dios y es obedecerle. Y de esa manera vas a poder caminar en ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. El yo ver a mi mamá, el ver a mi padre, porque aún a mi padre me permitió verlo en esos últimos años, eh, el ver cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios ha cumplido cada promesa para mis hijos, para mi esposo. Hay un texto que dice, aún en la vejez, cuando ya peines canas, yo seré el mismo, yo lo sostendré. Y ese texto ha sido para mí el texto de decir, Señor, tú eres el mismo, tú nos sostienes, Sí, amén. pero tenemos que ser obedientes, tenemos que confiar en Él, caminar en sus promesas, porque Él es el mismo y Él no va a cambiar. Y Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras frustraciones, de todo lo que vivimos, Él tiene cuidado, pero tenemos que creerle a Dios. Ah, Para mí, el ver la fidelidad de Dios con mis padres, yo sé que Él es fiel conmigo y va a seguir siendo fiel con mis generaciones. Y sí, si queremos que nuestras generaciones sean bendecidas, tenemos que ser obedientes y someternos a esa autoridad, soberanía, a esa gracia de Dios. amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio, la paz con la que nos compartes el hecho de haber cuidado de tu mami, haber cedido el salir a trabajar y tener un liderazgo para venir a cuidar a tus hijitos que la verdad es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él no va a decir, ¿Cuánto ganaste? ¿cuánto hiciste? Sí, ¿no? ¿Cuántos ahorros tienes? ¿Cuánto ganaste? Sino qué hiciste con tu familia. Sí. Muchas felicidades, Ruth, por ser obediente al Señor, para cambiarte de lugar de residencia, para obedecer a su voz, para guiar a tus hijitos. Que Dios te bendiga mucho y que el Señor nos ayude a todas las palmeras que estamos así pensando, sí, voy, no voy, si obedezco, no obedezco, que aprendamos a ser obedientes a la voz del Señor. Quizá alguna persona ahorita está en esa disyuntiva, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? Esperemos que este contenido te ayude. Por favor, compártelo con alguna persona que lo necesita. Regálanos algún like, ponnos algún comentario. Bendice a nuestras palmeras que han sido nuestras invitadas de este mes, de este festejo de 2 años. Y pues te agradecemos, Ruth, este tiempo que ha sido hermoso. Amén, amén, edificante. Gracias por aceptar la invitación, que Dios te bendiga. No dejes de conectarte con nosotras. Saludos a Sam, saludos a los chicos y a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden que nosotros somos Entre Palmeras y juntas hagamos Un plantío de palmeras. Dios te les bendiga.